oncogenes, debe ser molecularmente, ¿no? No vas a poder ver todos los oncogenes. Necesariamente tiene que haber un estudio molecular, y si van a encontrar estos oncogenes, pues ya tienen un valor pronóstico, ¿no? O se toma como un valor pronóstico para poder orientar la terapia, seguir con este paciente que tiene. Por eso hay pruebas genéticas, de las cuales tenemos las moleculares, las citogenéticas, las bioquímicas, etcétera, para diferentes casos. Bueno, algunos oncogenes que se sobreexpresan en varios tipos de neoplasia. Tenemos el KRAS, el NRAS, el CNI, o MAIS, CFOS y otros. El oncogen CLAR2, que se encuentra activado en el 30% de los cánceres mamarios, muy relacionado con mayor agresividad tumoral, con mayor compromiso, o sea, axilar, o sea, de la mama hasta la axila, y menor sobrevida. Y cuando quieren hacerle de repente un tratamiento con extracción del tumor, hacen una extracción de tipo radical, ¿no? Ya está tomada la mama y también la axila, vuelan todo, ¿no? Inclusive hasta la espalda, tratando de abarcar qué cosa, aquellas de repente aquellos nódulos linfáticos que ya también están tomados, y sacan todo, y realmente queda una mutilación bastante amplia de la intestino. Bueno, estos oncogenes también nos dicen que pueden llegar a producir o codificar proteínas llamadas oncoproteínas, que son las proteínas que van a ser utilizadas ¿para qué? Para poder, para la sobrevivencia de las células tumorales, ¿no? Proporcionar nutrición para las células tumorales. O genes que van a codificar oncoproteínas para la supervivencia de las células tumorales. Y aquí nos sale una tabla de la lista de estos protoncogenes, o de primero los protoncogenes, ¿no? Que se van a convertir en oncogenes. Aquí está la categoría de factores de crecimiento, de receptores de factores de crecimiento, de proteínas que participan en la producción de señales. Aquí están los KRAS, etcétera, que estamos hablando, o las proteínas reguladoras nucleares, como el MYC, el MAIS, el LMAIS, o reguladores del ciclo celular, como las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. Entonces, aquí habla acerca, miren, como factores de crecimiento, el protoncogen es así. ¿Se acuerdan de los factores de crecimiento? El factor de crecimiento alfa o el factor de crecimiento del hígado, de los hepatocitos. Su protoncogen es el HGF también. ¿Y cómo se pueden activar? O sea, ¿cómo se puede transformar este protoncogen en un oncogen a través de la sobreexpresión? Ahí te dicen, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver el modo de activación en el tumor, o sea, que transforma la célula, vas a ver que el que tiene mayor, que se repite de este modo de activación, ¿quiénes son? Las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales son aquellas, ¿no? Aquellos modos de activación que transforman estos protoncogenes en oncogenes. Y esto está relacionado con algún tipo de ¿qué cosa? Con algún tipo de cáncer. Por ejemplo, ¿no? A ver, el factor activador, el factor de crecimiento transformante alfa, ese es su protoncogen. El modo de activarse o de transformarse en un oncogen en la sobreexpresión. ¿Y el tumor cuál será? Un astrocito. Y recuerden que todas las neoplasias del cerebro, del sistema nervioso central, siempre son ¿qué cosa? Malignos, ¿no? Hay muy pocos que sean benignos, es maligno. A ver. El carcinoma de mama tenemos el HER1 y el HER2 por mutación, el HER1, adenocarcinoma del pulmón, y el HER2 por amplificación puede dar un carcinoma de mama. El neuroblastoma, mutación puntual del receptor ALK con los receptores de factores de crecimiento que pueden dar ictus. Después, acá las proteínas que participan en la transducción de señales, proteína G de unión GTP, KRAS, mutación puntual, tumor de colon, HRAS, mutación puntual, tumor de riñón, NRAS, mutación puntual, melanoma y enfermedades hematológicas.
aquí cuántas hay, la cuentan y después dicen que existen 100. Y acá, bueno, están relacionados a la transformación de esos protocogenes en oncogenes, y esta es la lista de tumores que puede dar lugar a esta transformación. ¿Bien? Esos son oncogenes. Ahora hablemos de los genes que inhiben o que controlan ¿qué cosa? La proliferación. ¿Cómo se llaman? Los genes supresores del cáncer. Pero ojo, los genes supresores, dice, son los encargados de contrarrestar a los protoncogenes, o sea, son los que controlan a los protoncogenes, o sea, en forma normal o fisiológica. Ellos son los que regulan la proliferación o el crecimiento, o sea, hasta acá nomás, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estos reguladores se pierden? Si estos que controlan la proliferación no están, se dañan. ¿Quién los va a controlar? Nadie. Entonces, ¿qué va a surgir de ahí? Cansancio, un cáncer. Bueno, nos dicen que, bueno, los protoncogenes son los que controlan o que regulan a los protoncogenes y cumplen su función de dos maneras claras. Bueno, ahí vamos a ver. Existen un aproximado de 30. ¿Y los protoncogenes cuántos serán? 100, ¿cierto? Imagínate, 100 y 30 que controlan. Es importante el control. Bien, así que no te enojes cuando te controlen, ¿no? Cuando tu mamá dice, oye, ¿qué hora vas a venir? Me está demorando mucho. ¿Qué está haciendo? Tu mamá está haciendo el trabajo fisiológico, normal, ¿no? Porque imagínate, si no hubiera quien te diga eso, ¿qué sería de tu vida? ¿Qué sería? No te has puesto a pensar en eso. Bueno, entonces los genes supresores incluyen genes que controlan ¿a qué? Al ciclo celular, controlan la apoptosis, la reparación del ADN, ¿no? Y otras vías fundamentales. Algunos de estos genes supresores actúan como frenos. Dice, oye, un poquito, calma más te me paras. ¿Y para que dé lugar a qué? Para que dé lugar a la reparación del ADN. La mayoría de los genes supresores son recesivos. Los genes supresores, bueno, pero no deben ser recesivos, ¿no? Hemos dicho que los genes supresores son ¿qué? Dominantes, ¿sí o no? Ahora, el daño que producen necesariamente actúan como unos recesivos, ¿no? Porque para que pierdan su función, los genes supresores necesariamente se tienen que dañar. ¿Quiénes? Los dos, ¿sí o no? Si no están los dos dañados, él puede cumplir su función como los reguladores y los controladores. Bueno, es decir, que compromete un alelo materno-paterno y que proveniente de la línea celular. Claro, si un individuo nace con un alelo de un gen recesivo dañado, todavía puede ejercer la función de ¿qué? De regularse. Pero si se daña el otro alelo, ahí sí se perdió el control. ¿Y el resultado cuál es? El cáncer. Bien. Dice, los genes que comprometen un alelo, que puede ser materno o paterno, entonces el individuo nace con ese defecto. A lo largo de su vida puede producir otras mutaciones somáticas del otro alelo, y lo que desencadena, ¿en qué cosa? Neoplasia. Se queda chico con neoplasia. ¿Qué desencadena? El cáncer, porque estamos hablando de la biología molecular del cáncer. Por eso Knudson, ¿no?, puede formular de manera precisa, ¿no?, su hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de Knudson? Knudson dice de los dos golpes. ¿Qué significan los dos golpes? Que necesariamente se tiene que dañar los dos alelos de este gen recesivo para que pueda surgir el cáncer. Eso es lo que dice Knudson. Ahora, Knudson no te dice, oye, mira, me va a producir el daño de mi alelo. No te dice quién produce el daño, sino te dice dónde se produce el daño.
te dice el mecanismo, pero no te dice cuál es la causa. ¿Sí o no? O sea, causa no estamos hablando, pero estamos hablando de mecanismo que nos puede llevar ¿a qué? A la transformación de una célula en una célula cancerígena. Entonces, Knutsson dice así, ¿no? Su teoría de los dos golpes, su hipótesis de los golpes, habla acerca de la lesión de los dos alelos de esos genes recesivos, ¿no? Por eso dice, ¿y esto? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo llegaron a hablar o a decir que esto sucede así? Porque se pusieron a estudiar una enfermedad bien rara, que era el retinoblastoma. ¿Y qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma es un cáncer a la retina, que producía ceguera, producía tumor y ceguera de los niños. Había niños que se presentaba el cáncer en los dos ojos, y habían otros que se presentaba solamente en un solo ojo. Y se pusieron a estudiar, tratando de ver qué es lo que conseguía, y descubrieron ¿qué cosa? Descubrieron otra cosa. ¿Qué descubrieron? A los protoncogedores y a la hipótesis de Knutsson, que hasta ahora sigue vigente. Así como los signos cardinales de la inflamación, así también la hipótesis de Knutsson es válida para los genes supresores. Y dice, bueno, las mutaciones para que se surja este tumor que se llama el retinoblastoma afectan al gen RB. Este gen RB necesariamente tiene dos alelos. Los dos alelos normales del locus RB han de estar inactivados, por eso habla de los dos golpes, para que pueda, ¿qué? Para que pueda surgir, pueda presentarse este cáncer. En los casos hereditarios, un cambio genético es el primer golpe que lo has heredado de tu papá o de tu mamá, ¿no? Que ya tienes este daño, que los padres afectados, mientras que la segunda mutación, o sea, el segundo golpe, ¿no? Afectaría solo a una de las muchas células retinianas somáticas. Entonces, si ya nació con uno que ya está dañado, y ojo, ¿no? Estos individuos que han heredado el alelo dañado de su padre, todas sus células poseen ese alelo dañado. Ahora dice, por mutación espontánea, no sabemos en qué momento cuál, puede ser que el otro alelo se dañe, y si el otro alelo se dañe, pues va a surgir el tumor. Pero para que surja el tumor, en estos individuos se tenía que dañar el otro alelo del gen RB, ¿pero de qué? De la retina. ¿Ya? Y si se daña el otro alelo de este gen RB, entonces, ¿el resultado cuál sería? El retinoblastoma. Cuando se trata de la forma familiar o hereditaria, los niños presentan generalmente los tumores en los dos. Pero también hay una forma espontánea. Ahí está. Y además también dice, los pacientes con retinoblastoma familiar corren el riesgo mayor de desarrollar osteosarcomas u otros sarcomas de los tejidos blancos, además de adenocarcinoma mamario y de carcinoma de pulmón en las células pequeñas. ¿Por qué? Porque todas sus células poseen el alelo, uno de los alelos del gen RB que están dañados. ¿Sí o no? Si el gen RB, por ejemplo, sufre una mutación, como dice, espontánea ahí, de un cartílago o del hueso, si es del cartílago o del condrocito, entonces el resultado será un condrosarcoma. Pero si es el de un osteocito, el resultado o el cáncer será un osteosarcoma. Ya, si no han entendido, ¿quién ha entendido? Ya, bueno, si no han entendido, lean ya. Y traten de comprender. Y si a pesar que no lees, viene y me dice, profesora, ¿puede enseñarme otra vez? Y si, sí, puedo decir. Bueno, recuerden que, bueno, vamos a ver el dibujo, que creo que ahí se puede entender mejor. Y acá está, ¿no? A ver, este es el piña y este es el recontra piña. El piña porque le da. Acá está la forma familiar. Dice que la forma familiar se da en un 60% de los casos de retinoblastoma, por supuesto. No creen que el retinoblastoma no es frecuente, no es frecuente. Pero en todo caso,
Estado declara porque solamente solo el 60% es de forma familiar y solamente el 40% es de los recontrapenios. Cuando es el 60% de forma familiar, ya sabemos que el individuo va a heredar un alelo dañado, en este caso el papá está dañado, su alelo RB. Un alelo del gen RB lo hereda del papá y le nace los hijos, ¿no? Claro, como tiene solamente un alelo y este gen RB es dominante, con este otro que le queda, ¿puede ejercer o no puede ejercer su función de regulación? ¿Sí o no? Claro, porque es dominante, estamos de acuerdo, ¿sí? Y a los que no entienden es porque ¿cómo han pasado genética? En pandemia, no creo. Bueno, entonces, estos ya tienen todas sus células tienen un alelo dañado, todas. Pero como es piña, sufre una mutación espontánea de su otro alelo, ¿quién? Las células de la retina, como ya tiene un alelo dañado, sufre una mutación espontánea del otro alelo, ¿y cuál va a ser el resultado? El retinoblastoma. Porque ya se ha anulado, ¿qué cosa? La acción del gen RB, ¿sí o no? Ya se anuló, porque los dos alelos están dañados. Eso es con respecto al ojo. ¿Y qué tal sería del hueso? Que también tiene igualito, ¿no? Si el otro sufre mutación espontánea del otro alelo, que está bien, y si es del hueso, pues ¿cuál será el resultado? Un osteosarcoma. ¿Sí? Así es. Ahora vamos del recontrapiña, ¿ya? ¿Qué pasa con el recontrapiña? El recontrapiña es normal. Su papá y su mamá se casan, todo es normal, él es normal, vive bien, todo, pero como es piña, sufre una mutación espontánea, esporádica, de un alelo del gen RB del ojo, ¿no? Entonces, tiene por ahí, no sé si será 1, será 2 o qué sé yo, pero un alelo se ha dañado, espontáneamente, mutación espontánea, no sé qué fue, no te dicen qué fue, pero has recibido una mutación espontánea. Y recontrapiña, porque justamente ese alelo, el otro alelo que estaba bien, también sufre después de un tiempo otra mutación espontánea en la misma célula que ya tenía su alelo. Por eso digo que es una recontrapiña, ¿sí o no? Para que se dañe el otro alelo, justamente del otro que ya estaba con un alelo dañado, y el resultado ¿cuál es? El cáncer de la piel llamado retinoblastoma. Pero dicen que en estos casos de esta retinoblastoma de forma esporádica solamente afecta a un solo ojo. Los niños, ¿no?, desarrollan rápidamente los tumores en los ojos. En un solo ojo, y en si es de origen o de la forma familiar, pueden estar afectados ambos ojos con este cáncer. Y necesariamente van a tener que extraer el ojo, porque no hay otra forma. Bueno, dicen, necesariamente, conclusión, los dos alelos deben estar mutados necesariamente para que el retinoblastoma pueda llegar a desarrollarse, porque con uno solo ya sabemos que puede llegar a cumplir su función. ¿Entendido? Decimos que termina, ¿ya? ¿Sí? Hoy ya nos queda poco. Acá hay algunos, una lista de algunos genes supresores de tumores, ¿no?, que están relacionados con los cánceres familiares, ¿no? Acá tenemos el APC, acá tenemos, es de lo que estamos hablando, ¿no?, del gen RB, que está en la categoría o en el grupo de los inhibidores de la producción del ciclo celular. El gen es el RB, la proteína se llama proteína del retinoblastoma, así lo bautizaron, y la función de este RB, ¿cuál es? Inhibición de la transición G1 al S durante la progresión del ciclo celular. ¿Cuál es el síndrome o el tumor familiar? ¿Cuál es? ¿No? En este caso del RB es el retinoblastoma, que es el cáncer, que también puede producir osteosarcomas y otros sarcomas más.
Otros cánceres que pueden estar asociados, ¿no?, que pueden presentarse, hablan igual de retinoblastoma, osteosarcoma, carcinoma de mama, de colon y de pulmón. Luego tenemos acá el TP53. El TP53, cuya proteína es la proteína P53, cuya función es parada del ciclo celular y apoptosis en respuesta al daño del ADN. ¿Por qué se produce la parada? Para que el sistema de reparación pueda llegar a reparar el ADN de esta célula. Si la repara, chévere, sí que sigue el ciclo y la célula sobrevive. Pero si no se puede reparar, es condenada a la apoptosis, ¿no?, para que no pueda sobrevivir una célula con daño, ¿no? Acá los cánceres familiares hablan diversos cánceres, le ponen el síndrome de Lee-Frauma y puede producir diversos cánceres, otros cánceres más, la mayoría de los cánceres humanos del P50. Después tenemos, ¿ya? Hay otros más, tenemos del APC. A mí me causa hacer un comentario porque conocí a una persona que sufría de pólipos en colon. Era mi hermana de comunidad. Ella sufría de colon, tiene como 4 hijas mujeres, y su hija, la hija mayor, también tuvo pólipos en el colon, que luego se transformó en cáncer. Hizo su tratamiento. La hermana ya era mayor, mi hermana de comunidad, y falleció ella de cáncer al colon. Y creo que también le dio cáncer al estómago o algo así, porque le quisieron operar, pero ya cuando la abrieron todo estaba tomado. Ahora su hija también tuvo pólipos y también tuvo cáncer al colon, hizo su tratamiento, y para evitar de que pudiera convertirse o pudiera nuevamente revertirse o presentarse el cáncer al colon, se sacó todo el colon. Y bueno, tiene su colostomía, que no se llama colostomía, se llama ileostomía, porque es el hilo que sale por acá. Bueno, una de sus hermanas también tenía pólipos, que no llegó a ser cáncer, hizo su tratamiento, bueno, y todavía conserva su colon. Y sus otras 2 hermanas que todavía no se manifiestan. Pero sin embargo, las primas y los tíos, ¿no?, de esta persona que se hizo el tratamiento también sufren de pólipos y algunos también de cáncer. La mayoría ha muerto de cáncer. Bueno, eso nos tiene súper solo. Ya faltan 3 minutos, así que creo que hasta acá nomás nos quedamos. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Hay que ponernos de acuerdo en las fechas. ¿Qué vamos a hacer esta semana que viene? ¿Las exposiciones? ¿Ahora va a haber exposiciones? No, de las IEC. ¿Qué faltan? De las IEC que faltan. De las IEC que faltan. De semana 13 para adelante. Es de esta semana en realidad. Solo 13 para adelante. Podría ser la próxima semana. Mañana, ¿verdad? Ya no pienso.